nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Y hermanas, estoy meditando, bueno, como todos, sí, todavía un poco asimilando, y tiempo tendremos durante todo el año para seguir haciéndolo, en lo que es la palabra del año, meditando en ella, orando por la iglesia, orando por las familias de la iglesia, orando por cada vida, cada situación que conozco, y muchas las desconozco, pero el Espíritu Santo no. Orando por todo eso, el Señor puso una frase en mi mente esta semana, hace un par o 3 de días. Y esa frase es: se remueven las aguas. Es la frase que el Señor, mientras estaba orando por esta palabra, que pensamos que va a marcar un antes y un después en nuestra vida, en todos los sentidos. Y ya no solo para este año, sino hasta que Cristo venga a buscarnos. El Señor trajo esa frase: se remueven las aguas. Y obviamente, y ya muchos estaréis pensando en un texto bíblico donde el Espíritu Santo me llevó una vez más a releer, lo había leído muchas veces, incluso en algún culto hasta lo he predicado seguramente, pero desde otro enfoque diferente al que en esta mañana el Señor me dio para el día de hoy y respecto y frente a la palabra del año. Y es en Juan capítulo 5. Allí encontramos, abre ya tu Biblia, vamos a leer allí los primeros versículos. Allí encontramos una historia fascinante. Una historia que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, va a cautivar una vez más nuestro corazón. Y mientras hacía la lectura de esta historia que ya conocía, es como que el Espíritu Santo, os lo he dicho, trajo como un rema, una palabra específica, porque lo que en ese momento, lo que vamos a leer sucedía con respecto al paralítico que vamos a leer, lo que en ese momento estaba sucediendo es como que hay una conexión con lo que en este momento y en este lugar y frente a la palabra del Señor tenemos, también está ocurriendo. Por lo tanto, vamos a ver la conexión que hay con esa historia ocurrida ahora hace 2000 y pico años, con el momento actual frente a la palabra que tenemos, que cada uno de nosotros estamos viviendo. Vamos a leer primero la historia, capítulo 5, verso 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y vamos ya al verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Os he dicho que hay, y veo así, y así lo recibo de parte de Dios, una conexión muy grande con lo que allí sucedió en ese momento y en ese tiempo, con lo que está sucediendo ahora en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras familias, con respecto a la palabra del año que va a durar hasta que Cristo venga. Se remueven las aguas. Y eso es lo que trae la palabra del Señor. La palabra de Dios está provocando que se remuevan las aguas en muchas vidas. Y os he hablado de conexión. Vamos a ver 3 apartados que muestran la conexión de la cual os estoy hablando en esta mañana. Y estate muy, muy atento. Estate muy atento a la palabra del Señor. Estate muy atento a lo que realmente de una forma personal y particular Dios quiere hablarte a través de esta
historia fascinante en tu vida, en tu situación, en tu estado, en tu problema, en tu familia, con respecto a las aguas que estás viendo y sintiendo que se están removiendo en tu vida. Primera conexión que nos enlaza con ese momento es el nombre de ese lugar. Dice que en el verso 2, el estanque, dice que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Betesda. Betesda significa, y se ha leído ya en esta mañana, Betesda significa casa de misericordia. Y justamente, empezando en esta mañana, ya se hablaba de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya, gloria a Dios, así es la misericordia de Dios. Dile al que está a tu lado, estás en casa de misericordia. Estás en casa de misericordia. Fijaos, un lugar donde se generaba una gran expectativa, porque allí en ese lugar sucedían cosas gloriosas, cosas tremendas. Un lugar con mucha expectativa, un lugar donde se movía el poder de Dios. Un lugar muy apropiado para la intervención de Jesús. Casa de misericordia. Jesús es misericordioso, ¿sí o no? ¿Cuántos han alcanzado la misericordia del Señor? Él nos ha alcanzado a todos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, sin excepción, merecíamos un castigo por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Es lo que merecíamos. Pero lejos de eso, la compasión y la misericordia del Señor hizo que en vez de castigo recibiéramos amor de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, no hay palabras que puedan describir eso. Por lo tanto, estás en un lugar donde se respira y se recibe la misericordia del Señor. Y eso es muy importante. Entraba Loli y dice, wow, yo cuando entro aquí es como mi lugar de refugio. Y yo digo, wow, es que yo, pensando en esta historia, el Espíritu Santo me transportó también siglos atrás a Josué capítulo 20, apuntarlo, leerlo todo el capítulo, o todo el libro, ya sabéis. Allí fueron levantadas unas ciudades que se les llamaba ciudades de refugio. ¿Por qué fueron levantadas esas ciudades de refugio? ¿Cuál era el propósito de esas ciudades? Era proteger a un homicida que había causado un asesinato por muerte accidental, y su fin era que ese hombre corriera rápidamente a esa ciudad de refugio para que no lo pillaran y lo mataran sin un juicio justo. Por eso es que se levantaron esas ciudades de refugio. Y yo pensando en este lugar, en casa de misericordia, un lugar de refugio donde rápidamente venimos a encontrar protección, cobijo, amparo y misericordia, porque tenemos un enemigo espiritual que va detrás nuestro en busca de matarnos y para arrebatarnos y robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Pero en este lugar, en la presencia de Dios, encontramos misericordia y encontramos refugio. Y si lo lees con detenimiento en Josué capítulo 20, verás que fueron 6 ciudades repartidas por toda la nación. Y fueron repartidas con el fin de que nadie se encontrara demasiado lejos como para poder llegar a una de ellas. Súper interesante. Este es un lugar, y en esa conexión estamos, de misericordia y de refugio, donde venimos los pecadores, los cansados, los angustiados, los fatigados. Y ¿sabes una cosa? No estás, escucha bien esto, porque es el Espíritu Santo diciéndotelo en esta mañana. No estás demasiado lejos como para no sentir el abrazo protector de un Padre, que es Dios, que quiere cogerte, acogerte, recibirte, protegerte y cuidarte en esta mañana. No estás demasiado lejos de ese abrazo del Espíritu Santo para que tú te puedas sentir alrededor de enemigos, pero cuidado y protegido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es tremendo, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él está cerca
de aquellos que invocan su nombre, que le claman, que le buscan. ¿Viniste a buscar a Dios? A eso venimos aquí, no sé quién lo dijo en la oración. Pero nosotros venimos a este lugar. Hemos sido convocados por Él. Venimos por Él para clamar y buscar a Dios, para clamar y adorar a Dios. Y dice el salmista, Él está cerca de los que le claman, pero sigue diciendo, de los que le claman de corazón. Esa puntualización es muy importante. Porque no venimos aquí simplemente a hacer un canto. Venimos a adorar a Dios mientras cantamos. No venimos a escuchar una predicación. Venimos a que el Espíritu Santo a través de la predicación hable y cambie nuestra vida y nuestro corazón. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa que hemos recibido, hemos heredado todos, nuestra carne, nuestros deseos. ¿Qué es lo que hace todo esto? ¿Sabes lo que hace? Nos demanda la posesión nuestra, de forma que lo que quiere es que nos retiremos, que nos aislemos, que nos apartemos de la comunidad, de la presencia, del lugar de refugio. ¿Y sabes lo que pasa? Cuanto más una persona se aparta y se aísla de este lugar de refugio y de misericordia, mayor es el poder destructivo del pecado sobre esa persona. Entonces el Espíritu Santo en esta mañana te dice, no estás lejos, demasiado lejos, para que en esta mañana no puedas sentir mi cuidado, mi protección, mi paz, mi fortaleza, mi salvación. Mira lo que dice el salmista David, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es muy emocionante. No sé si alguna vez has llegado a un lugar muy cansado, con pleno sol, fatigado, y te sientes debajo de un árbol donde hay sombra y te sientas allí, descansas, y en el sol hay 40 grados, pero debajo de ese árbol estás descansando y estás en una temperatura idónea. Así estamos cobijados, dice el salmista. Diré yo, esperanza mía, o en otra traducción, mi refugio. Hoy tienes en el Señor refugio y castillo mío, dice, mi fortaleza. Gloria a Dios. Así que en este momento en el que estamos, frente a la palabra que tenemos, hay una conexión con ese lugar que hemos leído. Y lo primero es el lugar, la casa de misericordia, el refugio donde podemos sentirnos cuidados y protegidos por el mismo Señor Jesucristo. ¿Es para darle gloria o no? La segunda de las conexiones que tenemos con esa historia es la situación de los que allí estaban. Mira, verso 3, dice, en las puertas de este estanque, yacía una multitud de ¿qué? De enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos. Ya hemos dicho que sin duda era un lugar donde se generaba una gran expectación. ¿Por qué? Porque Dios allí estaba obrando, porque también había una gran necesidad. También se concentraba una gran necesidad, enfermos, paralíticos, cojos, como aquí, también. Y en este lugar se genera una gran expectativa porque Dios está, y Dios lo puede cambiar absolutamente todo como quiere y cuando quiere, pero también hay una gran necesidad. Porque aquí venimos gente con problemas, con situaciones difíciles, con enfermedades, con depresión, con soledad, con tantas y tantas cosas. Pero mira, déjame decirte una cosa. No hay mayor estado de desolación, no hay mayor estado de miseria y de desesperación que estar separado de Dios. No la hay. No hay mayor estado de desolación que estar separados de Dios a causa del pecado. Deambular por este mundo espiritualmente ciegos sin poder ver a Cristo.
Paralíticos espirituales que pretenden alcanzar a Cristo por sus propios medios y se ven impedidos porque es imposible por nuestros medios alcanzar a Cristo. No hay mayor estado de desolación que vivir esto, ser ciego espiritual, ser paralítico espiritual. No la hay. Hoy se están construyendo muros, se levantan vallas para separar pueblos. Hice el servicio militar en Melilla y yo vi la valla y fui testigo ocular de las cosas que allí suceden. Incluso en mi unidad pues nos mandaban a veces, y aunque el Señor me libraba de hacer guardia, muchas veces los compañeros comentaban situaciones que habían visto. Los gobiernos hoy están levantando en las fronteras barreras que lo único que hacen es separar y traer enemistad entre los pueblos y separación. Y sabes, y cuando uno ve todo esto, y en las noticias lo estamos viendo día sí y prácticamente día también, uno compara con nuestra situación espiritual, porque eso es un vivo reflejo realmente de cómo espiritualmente el mundo está. El mundo está alejado de Dios, con una pared que es imposible romper por nuestros propios medios. Es una pared de separación porque nos hemos hecho enemigos de Dios a causa de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Y esa barrera que nos separa de la comunión con Dios, de la gracia con Dios, es imposible romper, no la podemos romper. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él la rompió por nosotros. ¡Gloria a Dios! Él rompió esa barrera, esa pared intermedia de separación que había entre Dios y el hombre, y a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesús, cuando imploramos perdón por nuestro pecado, cuando nos reconciliamos con Dios, entonces esa pared de separación se derriba y podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Este es el mayor de los milagros. Por eso tenemos conexión con ese lugar, porque en esta casa, luz a las naciones, casa de misericordia y refugio, el Espíritu Santo quiere venir a tu vida para limpiarte a través de la sangre de Jesús y que esta barrera de separación se rompa para que puedas entrar y tener plena libertad con Cristo. Esto es tremendo, esto es lo mejor. En esta mañana, si te encuentras al otro lado, entonces en esta mañana acude a la cruz. Acude a la cruz y deja que Cristo pueda derribar esa pared intermedia. ¿Cuántos dicen amén? Tercera conexión. Vamos al verso 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado, Jesús te ve ahora mismo. Y aunque yo no conozco tu vida, ni tu situación, ni tus preocupaciones, conozco la de muchos, porque así a veces pues, nos lo habéis querido transmitir para orar. Pero no conozco la profundidad de todo lo que hay en todos los corazones. Pero Jesús sí, Él sí sabe. Al dedillo, tu vida, tus problemas, tu situación, tus preocupaciones, tus angustias. Él lo sabe todo y Él te está viendo en esta mañana. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, Él también está viendo todo el tiempo que llevas arrastrando el mismo problema, el mismo pecado, la misma situación, la misma carga. Él lo sabe. Le hizo una pregunta. ¿Estamos en conexión hoy con ese lugar? ¿Sí o no? Le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? Es la pregunta que Jesús hoy te hace.
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres que restaure tu vida? ¿Quieres que restaure tu matrimonio? ¿Quieres que renueve tus fuerzas? ¿Quieres que te levante de ese pozo que te está hundiendo? ¿Quieres que traiga mi paz a esos pensamientos que están aturdiendo tu vida? ¿Quieres que traiga orden en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu corazón? ¿Quieres que traiga sanidad emocional y mental? Es la pregunta que el Señor Jesús, en esta misma mañana, a las 12:10, te está haciendo a ti. Y te lo está haciendo sabiendo lo que hay. ¿Y cuánto tiempo llevas? Perfectamente lo sabe. Y Él te pregunta, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? Y el hombre, el paralítico, le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y allí es, os lo decía al principio, donde el Señor me quebrantó, donde tuve que parar y orar a Dios y clamar a Dios. Y me quebranté delante del Señor. Porque, hermanos, el Señor me permitió ver y escuchar las aguas agitadas en muchos corazones de vosotros. Y esto es lo que hace la palabra de este año. Provoca que las aguas se agiten. Eso es lo que hace la palabra. Y sabes, esto va a ir a más. Esto va a ir a más. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo quiere todo. No quiere solo una parte, no quiere solo un día, no quiere solo una... Lo quiere absolutamente todo. Eso va a ir a más. Cuando las aguas se agitan, sí o sí, suceden cosas. Por eso en estos días estás teniendo más luchas quizá de las acostumbradas. O a lo mejor se han intensificado las que tenías. Estamos siendo confrontados por la palabra ante situaciones personales, particulares, familiares, conversaciones, pensamientos, dentro de lo que es normal, de lo que era normal en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero ¿sabes? El Espíritu Santo ahora está trayendo incomodidad. Y tú estás no sabiendo muy bien realmente cómo encajar eso. Es el Espíritu Santo obrando en tu interior, en lo que para ti era, bueno, de tu día a día. El Espíritu Santo ahora te está trayendo incomodidad, porque las aguas se están agitando. O en situaciones, quizá podríamos decir, más escandalosas, donde el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado. Y déjame decirte una cosa, o dejamos que el Espíritu Santo, como también lo hemos cambiado, obre en nuestro interior, produciendo en nuestro interior un arrepentimiento, donde le traigamos al Señor todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo que le traigamos, o hacemos eso, o nuestro corazón aún se endurece más. Dice la palabra del Señor, la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Esa es la tristeza según Dios. Es decir, cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios y en nuestro día a día frente a lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, donde va todo, trae tristeza y el Espíritu Santo trae convicción y me quebranto, uno no le gusta. Esa tristeza, pudiera ser que fuera tristeza, pero después causa un gozo tremendo, porque ahí hay un fruto de justicia tremendo. Entonces, esa tristeza produce salvación. Yo quiero para mi vida esa tristeza, que el Espíritu Santo traiga en mi vida esa convicción, para que yo sepa cada día cómo parecerme más a Cristo. Pero la tristeza del mundo, ¿qué trae? Muerte. No hay más. No hay más. La tristeza, según Dios, trae vida. Pero la tristeza del mundo trae muerte.
no hay más. Entonces las aguas agitadas, ¿sabes lo que están haciendo? Están removiendo todo lo de dentro, están removiendo todo lo que está escondido, están removiendo todo lo turbio, están removiendo todo lo sucio. Eso es lo que hacen las aguas agitadas. ¿Y sabes lo que hacen? Lo hacen subir afuera, hacen subir la impureza. Cuando se agitan las aguas debajo, sube la impureza. Y ¿sabes? No sube para que quedemos expuestos o en vergüenza, sino que lo hace para limpiar y para sanar. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta que Jesús en esta mañana nos está haciendo. ¿Quieres ser sano? Pero interpreta bien lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana. Entonces es como que el Señor nos dice, y a través de lo que Él hace, que no busquemos en estanques físicos, que no busquemos en lugares físicos, que no pensemos que nuestra salvación depende de venir a un culto y no nos podemos perder ninguno. Que no nos pensemos que nuestra salvación depende de estar sirviendo y Dios quiere que sirvamos. El Señor lo que está diciendo es, mira, si dejas que si crees en mí, dice el Señor, de tu interior, ¿dónde? ¿Tu interior o tu exterior? Tu interior, ¿qué pasará? Lo hemos cantado. Correrán ríos de agua viva y esa agua ¿qué va a hacer? Limpiará y dará vida a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Esto es lo que el Señor trataba de enseñar, como veremos. Esto es lo que realmente Dios quiere hacer cuando Él te pregunta si quieres ser sano, que su Espíritu Santo venga sobre tu vida para que podamos postrarnos delante del Señor. Y esto estaba hablando de ese día que iba a venir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es que para vencer la carne necesitamos al Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Entonces, frente a estas aguas, siempre hay un obstáculo que vencer, siempre, por lo menos uno, a lo mejor tenemos muchos más, yo tengo más obstáculos, a lo mejor tú solo tienes uno. ¿Cuál era el obstáculo de ese paralítico? Bueno, su impedimento físico, él no podía por su impedimento físico. ¿Cuáles son los obstáculos que en esta mañana el Espíritu Santo te está revelando con respecto a esas aguas que se están agitando, en las que tú necesitas meterte, como hemos cantado, bien adentro, de lleno? ¿Cuáles son los obstáculos que tú tienes que superar para adentrarte en lo que Dios quiere hacer? A lo mejor es dejar cosas, a lo mejor es apartarte de cosas, a lo mejor es apartarte de conversaciones, a lo mejor es apartarte de personas, a lo mejor es más fe, más confianza, más santidad, más obediencia. No lo sé, tú sabrás, yo sé cuáles son los míos, lo que yo necesito en esta mañana. Deja que sea el Espíritu Santo ahora, porque esto es importantísimo para seguir adelante. ¿Cuáles son los obstáculos que en esta mañana tienes que traer delante de la presencia de Dios para que esas aguas agitadas sirvan y contribuyan a la obra de Dios? ¿Más obediencia? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Agarraos a la silla. Capítulo 3, versos 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y mira, Él sabe todas las cosas. No queda nada oculto delante de Dios. Delante de Dios todo se manifiesta. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. Y último versículo.
Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y ahí paramos a veces. Y es verdad que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos concede las peticiones que nosotros le hayamos pedido. ¿Sí o no? ¿Es verdad eso? Juan mismo lo dice. Pero mira este texto y marca, remarca, subraya, fosforito, todo lo que tú quieras allí, remarca la palabra ¿por qué? Si cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, ¿por qué guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios? No pretendamos pedir la bendición a Dios. No transgiversemos la palabra de Dios. No religiosicemos la oración pidiendo a Dios mientras ofendemos a Dios, buscando la respuesta y la bendición de Dios. Porque eso no funciona así. Dice que recibimos de Él lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay más. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te engañes, no te dejes engañar. El fundamento es firme. Dice, el fundamento es firme y además está sellado. Es como, permitirme, una moneda que tiene dos caras. Y las dos, en este caso, son 100% correctas. Dice, el fundamento no es firme y está sellado. Dios conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No hay más. No busquemos más. No tratemos de manipular la palabra a nuestra conveniencia, porque no hay más. Eso es lo que nos está demandando el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, seguimos en la historia y ya estamos entrando en la última parte. Después de decirle el Señor, de hacerle al Señor esta pregunta, ahí encontramos la respuesta de aquel paralítico. Y con la respuesta de aquel paralítico yo veo dos peligros con los que en unos minutos más adelante ya iremos acabando. Dos peligros. ¿Cuántos? Dos. Dos peligros con la respuesta que le da aquel hombre en conexión en este momento en el que estamos. El primero es, dice, no tengo quién. No tengo quién. Dile al que está a tu lado, dice, no tengo quién. ¿Sabes cuál es el peligro de esta primera parte? Ser como esa multitud, que como iglesia seamos como esa multitud de Bethesda, donde cada uno estaba centrado en su necesidad, en su propio problema, en su situación. Cada uno mirando lo suyo propio, lo particular, y sin importar demasiado el bienestar de los demás. Que cada uno se apañe como pueda. Ese es un gran peligro que de alguna forma en esta mañana el Señor también nos hace recapacitar. ¿Por qué somos pueblo escogido por Dios? ¿Por qué somos nación santa de Dios? ¿Por qué como pueblo hemos sido adquiridos y somos posesión de Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, la bondad de ¿quién? De aquel que nos llamó de su luz a las tinieblas. Es decir, que el propósito de ser pueblo de Dios es anunciar las virtudes de Dios. Entonces, el peligro que enfrentamos es que mientras solo nos ocupemos de lo nuestro, solo nos ocupamos de lo nuestro, y lo estoy llevando a nuestra situación personal y particular, donde cada día estamos enfrentando situaciones con gente que no conoce a Cristo. Pero mientras nos estamos solo ocupando de lo nuestro, pues Almacelles, el Segrià, el Bajo Aragón, mi familia, mis amigos, se pierden sin Cristo. Mientras estamos buscando
solucionar nuestro problema particular y personal. No tenemos capacidad de levantar la mirada para ver el problema del otro, y eso nos lleva a una mentalidad localista donde yo, y yo. Y ese es un peligro en el que el Espíritu Santo en esta mañana nos está alertando. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Pero dice Pedro, pero el día del Señor está cerca. El día del Señor se acerca. Y eso es lo que estamos también estudiando ahora los martes. El día del Señor está cerca. Por lo tanto, Iglesia, Luz a las Naciones, necesitamos entender la urgencia y reaccionar al llamado que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque tenemos muchos que se están perdiendo y Dios nos ha puesto para anunciarles las virtudes de Cristo. ¿Con qué fin? Que le conozcan como Señor y como Salvador. El peligro que enfrentamos tiene que ver con los de fuera o con los que tenemos a nuestro alrededor, y el segundo peligro tiene que ver con nosotros mismos, y es quedarnos a medio camino. Que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Es el otro problema que tenemos, quedarnos en la orilla y no meternos adentro donde Dios nos quiere llevar. Hay un texto que frente a la palabra y a la promesa que el Señor nos ha dado de que Él viene pronto, dice que se intensificará tanto la maldad. Y estamos viviendo tiempos donde se está intensificando la maldad. Yo estoy atónito. Cada vez que veo las noticias me abruma realmente ver la maldad. Dice, se multiplicará la maldad, muchos serán engañados. Y en esa parte Juan está hablando a la iglesia. Y el amor de muchos, dijo Jesús, se enfriará. ¡Wow! Dios mío. El amor de muchos se enfriará. Qué duro ver apagarse el fuego en una persona. Qué duro es eso. Qué fuerte es. Conocer el fuego, conocer el amor de Dios y enfriarse. Pero es una advertencia que el Señor nos está haciendo. Lo dijo. Y estamos en tiempos donde estamos viviendo la maldad multiplicada. Y cómo también la iglesia muchas veces el amor se enfría. Y sabes, les dijo Jesús como continuación a estas palabras, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Es decir, aquel que se mantenga sobrio, aquel que se mantenga intachable, aquel que se mantenga santo, aquel que se mantenga sin mancha y sin arruga, este será salvo. Y es lo que el Espíritu Santo nos está inquietando en nuestro corazón para que arrodillemos nuestra rodilla y nos quebrantemos delante de Dios y dejemos que estas aguas que en muchos o en todos se están agitando sirvan para traer limpieza y pureza y gloria del Señor. Entonces, meternos en las aguas y quedarnos a medias pone los pelos de punta. Mira el verdadero motivo de la misericordia y de la gracia de Dios hacia ese paralítico. Y ahora vamos a leer realmente el plan de Dios con ese paralítico. Porque la sanidad física fue una primera parte, pero encaminada a algo infinitamente más importante para ese paralítico. Verso 13. Y ahí vemos el verdadero motivo de la misericordia y de la gracia de Dios. Verso 13 dice, el que había sido sanado no sabía quién había sido, no lo sabía. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Es decir, el hombre sanado, el hombre ha experimentado que Jesús, que no sabe quién es, le ha sanado de su enfermedad física, pero no conoce, no sabe quién es. Aunque sí que
tiene inquietud en su espíritu porque dice que ese hombre después dice que va al templo, verso 14, y dice, agárrate, agárrate. No, pero agárrate, agárrate fuerte. Verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Uf. ¿Qué cosa peor le podía venir a este hombre? Paralítico 38 años, sin poderse levantar, postrado 38 años, destrozado en todos los sentidos, física, anímica, todo. Y Jesús le dice, mira, has sido sanado, ahora no peques más, si no sea que te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor le podía venir a ese hombre? Verso 24, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? ¿A qué? A condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¡Wow! Aquí el Señor está mostrando que es infinitamente peor que estar postrado 38 años en una cama. La condenación eterna es infinitamente peor a la situación de aquel hombre. La muerte eterna, la condenación eterna es infinitamente peor a tu problema actual que puedas en un momento tener, y todos lo tenemos. Y Dios quiere obrar en tu problema y en tu situación, y tiene poder para hacerlo, tiene poder para sanar tu enfermedad, para traer estabilidad emocional, mental, en todos los sentidos. Él tiene poder para hacerlo todo, pero Él quiere lo que después dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora. Cuando los muertos en delitos y pecados, aquellos que están separados de Dios. Viene la hora, y la hora ha llegado, cuando los muertos, aquellos que están muertos en delitos y pecados, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará con ellos? Vivirán. Vivirán. Ha llegado la hora, y la hora es ahora, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que hace que podamos vivir por la eternidad. No hay condenación para los que están, ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que no están los que están en Cristo Jesús? Aquellos que no andan, habla de nuestra vida, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo no sé, y estoy acabando, si podéis pasar 3 minutos. Yo no sé si la verdad no lo sé. No sé si ese hombre paralítico sanado oyó la voz o no. No lo sé. Quiero pensar que sí, pero no tengo pruebas para poderlo saber. Yo no lo sé. Pero sí sé lo que Jesús, y me interesa infinitamente más, en esta mañana nos está diciendo. Y quiero recordarlo a través de lo que Jesús, después de hacer su obra en la vida de esa persona, le dijo. Dice, mira, has sido sanado, paréntesis, has sido restaurado, has visto mi gloria, he hecho cosas que has visto que son maravillosas, los he hecho en tu vida, en tus hijos. Te dice el Señor, mira, has visto que he estado allí, has visto que mi palabra no ha faltado, has visto que te he sostenido, has visto que te he sanado, has visto que te he salvado, has visto tantas cosas. Y dice, ahora no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Entonces las aguas se han agitado en nuestra vida. Se ha intensificado la lucha, las luchas. Es normal. Nos enfrentamos a una palabra, como he dicho antes, que nos lleva
o a una comunión íntima con el Señor, donde allí en esa comunión íntima Él hace que nos permite conocer su pacto, o por el contrario, nos endurecemos más y nos alejamos más de Dios. No hay punto intermedio, o una cosa o la otra, no hay punto intermedio. Dijo el Espíritu a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso no lo queremos. La iglesia Luz a las Naciones no es ni fría ni caliente, es una iglesia caliente, con un fervor del Espíritu. Sí, pero Dios ve el corazón. No es venir y hacer, sino quebrantar nuestro corazón delante del Señor, para que Dios sea dueño y Señor de nuestra vida. Dice el profeta Jeremías, no es hablando el Señor a través de él. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra? Y me hubiera gustado hacer una representación de una piedra que se quebranta con un martillo. Pero eso es lo que hace la palabra del Señor. Quebranta el corazón y hace que cambiemos, ¿no?, ese corazón de piedra por ese corazón de carne que Dios nos ha dado, y lo hace a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto para que podamos vivir la palabra de Dios. Último versículo. Malaquías, capítulo 3, verso 2. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Claro, este es un texto, bueno, lo estudiaremos en su momento, que está apuntando al día en el que somos arrebatados. Pero lo cogemos y en este contexto en el que estamos viviendo nos vale, porque el Señor viene en esta mañana con su palabra. Entonces dice, ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Y ahí va. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Me encanta, me encanta. El Señor es, en esta mañana, ponte en pie, por favor. El Señor es fuego purificador y su palabra es como jabón que limpia nuestras vidas, nuestros pensamientos.